Cuando nosotros miramos las estadísticas en Colombia, la tasa de incidencia es de 860 por 100.000. Son números grandes, 100.000, eso creo que no me toca, pero llevémoslo a números pequeños. Estaríamos hablando que esperaríamos que 2 personas de las que están hoy en el evento tuvieran cáncer. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra tasa de incidencia. Cuando vamos a mirar otros tipos de cáncer específicos, entonces podemos saber que 1 de cada 3 hombres mayor de 50 años tiene cáncer de próstata. El 50% de los hombres mayores de 60 años presentan hipertrofia prostática benigna y el 90% de los hombres mayores de 90 años van a tener hipertrofia prostática. ¿Por qué hablar de hipertrofia prostática y de cáncer de próstata? ¿Por equidad? Ahorita todo es igualdad, todos, todes y todas. No, es porque el hombre no puede elegir si va a tener o no hipertrofia prostática, está asociado al envejecimiento. Pero cuando hablamos del cáncer de cervix, sí nos alejamos un poco del componente genético y entramos en el componente conductual. Cuando hablamos de cáncer de cervix, ¿de qué hablamos? Hablamos de que cada año diagnosticamos 5.000 mujeres, 2.200 mueren. Hasta ahí es un número llamativo, pero la prevalencia es de, según la cuenta de alto costo, 35.900 mujeres con cáncer de cervix en Colombia. Para que lo dimensionemos, el próximo partido de la Selección Colombia y cuando vean el Metropolitano casi lleno, eso es la cantidad de mujeres en Colombia que, como decíamos en una charla anterior, son falla del sistema. Y nosotros somos parte de ese sistema, como actores, pero les voy a dar otro número. La prevalencia de BPH se estima que es del 15% en la población general. Los últimos estudios en Colombia están mostrando prevalencias por encima del 20% y llegando al 25%. 4% de las mujeres van a tener en algún momento infección por genotipos de alto riesgo. Cuando ya tú miras esos números, empiezas a pensar que esa lotería genética empieza a estrecharse un poco. Estamos hablando de genotipo 16-18, que causan el 60% de los cánceres. Por eso es importante la genotipificación y por eso vamos a hablar de un elemento que es la gestión del riesgo, que va a unir los puntos con la charla de tamización. Eso va a permitirnos un buen empalme en este ejercicio. Lo primero es entender ese concepto del riesgo. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de 2 tipos de riesgo en los sistemas de salud. Uno, el riesgo en salud, que solo lo vive el paciente. El médico no se enferma. Cuando nosotros perdemos la oportunidad de tamizar a una persona y esa persona tiene un diagnóstico posterior, quien se enferma y quien sufre la enfermedad es el paciente y su familia, no el médico. Cuando dejamos de tratar a una paciente, quien sufre el riesgo en salud, la expresión del riesgo en salud, es el paciente. El resto de los actores vamos a sufrir el riesgo financiero, ¿sí? El dinero que nos gastamos con una paciente no está disponible para la otra paciente y eso es un problema en todos los sistemas de salud del mundo. Y lo que nosotros vemos hoy en el sistema de salud es que estamos transfiriéndonos el riesgo y la capacidad de gestión. Eso es lo que hace un sistema de salud, cualquier sistema de salud del mundo. Lo que nosotros hacemos como profesionales de la salud es gestionar el riesgo. Y la forma en que nos pagan por eso es la transferencia de riesgo. Por eso vamos a hablar de gestión de riesgo en este ejercicio. ¿Cómo entendemos ese riesgo en salud? Ese riesgo en salud lo debemos entender como la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo. Allí encaja perfectamente el caso del BPH. Es algo no deseado, completamente, casi evitable y negativo. Pero ¿dónde está la expresión del riesgo? La expresión del riesgo no está en la infección de BPH, ni en la hipertensión, ni en la diabetes. La expresión del riesgo está en el cáncer, en el infarto, en el accidente cerebrovascular, en la potencial complicación. Vamos a hablar, hoy no vamos a hablar del drama clínico, pero sí quiero hacer un mensaje del drama social. Para nosotros es claro, en Colombia somos un país matriarcal. Cuando en una familia el papá fallece, la familia
se mantiene aglutinada al lado de la mamá, pero cuando muere la mamá, la familia se desintegra. Hay un drama social asociado que es importante considerar. Entonces, ¿qué debemos entender? En el sistema de salud, todos los sistemas de salud del mundo, sus costos, y se paga por eso, está asociado a la gestión del riesgo. Y esto es un llamado a cambiar nuestras conversaciones, porque mientras que nosotros sigamos hablando de cuánto me pagan por la consulta, siempre hay un suicida que trabaja más barato que uno. Pero si yo hablo de las que yo le puedo evitar, del bienestar que puedo generar, cambio la conversación. ¿Por qué hablamos del riesgo? Primero, el riesgo es real, existe, ya vimos los datos, pero además la tendencia es a transferir el riesgo. Los modelos de contratación buscan transferir el riesgo, por eso nos hablan de paquetes, de cápitas y de PGPs. Nos van a transferir el riesgo a los prestadores. Eso no es ni bueno ni malo, es un modelo de gestión. Lo importante es que yo entienda qué riesgo me están transfiriendo cuando yo hago un modelo de contratación de cualquiera de estos tipos. El otro elemento es que el problema no es que a mí me entreguen una población y esa población tenga la probabilidad de sufrir un cáncer. El problema es que yo lo ignore y no lo gestione. Por ejemplo, ¿qué hicimos históricamente? Nos preocupamos mucho por hacer citologías. Hay que cumplir la meta. Si salían positivas o negativas, no sabíamos, cumplíamos la meta. Tamizamos el 100%, pero las citologías no las reclamaron y nadie las miró. No resolvimos el problema. Errores de los programas de tamización, ¿cierto? O el otro problema, yo tengo que hacer 50 BPHs, hago 50. Y llega otra paciente y no, ya es la 51 para el otro mes. La probabilidad de que esa paciente vuelva a hacerse el BPH se perdió. Y esa paciente puede ser, la que vamos a ver ahorita, entra en el extremo de la curva y va a desarrollar cáncer en los próximos 3 años. Ahí es donde nosotros tenemos una responsabilidad. Y fundamental, ¿qué podemos aprender de otros? Uno siempre está mirando otras experiencias, otros países, mejores resultados, pero también peores resultados. Porque a veces nos gusta ver las buenas historias, pero también es importante ver las malas historias. ¿Por qué Chile, por qué Brasil, como mencionaba el doctor ahora, con una infraestructura tienen problemas? Para aprender de ellos. Entonces, tenemos que entender algo. Cuando nosotros hablamos del costo en salud, todos los sistemas de salud del mundo tienen una base financiera, todos, así los médicos digamos no hablemos de dinero, tenemos que hacerlo, responde a varios elementos. El primero, la tarifa. Nosotros nos la pasamos peleando tarifa. ¿Me va a pagar IS o SOA? IS más el 25, IS más el 40, SOA menos el 15, SOA menos el 10. Ustedes vieron lo que sucedió el año pasado, nos sacaron un tarifario único, que eso está ahí guardado, completamente alejado de la realidad, ¿cierto? Pero es un elemento imprescindible en lo que se plantea de reforma. Nosotros tenemos que dejar de hablar de la tarifa, porque el problema del costo no está en la tarifa, el problema del costo está en la severidad. A mí me pueden pagar más barato, pero si yo no diagnostico a los pacientes y los pacientes llegan más tardíamente a tratamiento, son más costosos. No resolvemos el problema del costo. Y eso es lo que le estamos haciendo entender. El problema del costo no se resuelve pagándole menos a los profesionales. El problema del costo en salud está en si disminuimos la severidad de los eventos, los detectamos más tempranamente, los tratamos oportunamente con el mejor tratamiento posible en la relación costo-beneficio. Y vamos al siguiente momento. Hombre, pues si además podemos disminuir la frecuencia de los siniestros, pues es mejor todavía. Ya no es solo que se detecten temprano, sino que ojalá no se presente. Entonces, ¿podemos evitar la hipertrofia prostática? Sí, claro. Pues se tienen que morir antes de los 90. ¿En el cáncer de cervix lo podemos evitar? Claro. Y no tenemos que matar a nadie, tenemos que tratar. Pero hay un cuarto elemento que quiero que se lleven, que vamos a empezar a hablar mucho de esto en el sistema: desperdicios. ¿Cuántas cosas hacemos que no le agregan valor al sistema? ¿Cuántas veces repetimos un examen que el paciente no necesita? ¿Cuándo le dejamos de hacer un examen al paciente que sí necesita? Y esos son desperdicios y eso también impacta el costo. Por eso hablamos de gestionar el riesgo. ¿Cómo gestionamos el riesgo? Pues lo primero que tenemos que hacer es
¿cómo me anticipo a los eventos para que no se presenten? Ahí es donde entran los programas de tamización, que tienen esos elementos, que tienen que tener una prueba diagnóstica, pero lo primero que hacemos en medicina, a uno le decía, no haga daño, lo primero que yo tengo que entender es para qué pido un examen. Mi profesor me decía, si usted no sabe interpretarlo, ¿para qué lo pide? No va a hacer nada. Pero si lo pedimos y no lo leemos y no hacemos nada con el resultado, también estamos desperdiciando. En el caso de cáncer de cervix, cuando empezamos con BPH, por allá hace cerca de 15 años, que empezamos a hablar mucho de BPH en Colombia, el Instituto Nacional Cancerológico mostró una estadística que nos dejó a todos de pie. Si usted tamiza el 100% de las mujeres, pero no las sigue, eso es menos efectivo que tamizar el 70% y seguir todas las positivas. No se preocupe por hacer más, hágalo mejor. Y lo mostraron con estadísticas y números. Y ahí fue donde revertimos el programa de las citologías, de decir que todas se la hagan porque era más importante perseguir las mujeres que tenían resultados alterados. Entonces tenemos que buscar resultados y un mensaje que lo había quitado, pero como quedó un poco más de tiempo la volví a incluir, la inercia terapéutica, fallos del profesional en la iniciación o intensificación del tratamiento diagnóstico. Sería polisivo que una mujer vaya a una consulta por cualquier motivo, lumbalgia, esguince de tobillo, y el médico no le pregunte cuándo se hizo la última citología, cuándo se hizo el BPH, cuál fue el resultado. Porque lo que identificamos es que perdemos la oportunidad. Y a veces le preguntaron, ¿se tomó la citología? Sí. Ah, bueno, y seguía. Y cuando íbamos a ver, la citología había salido alterada y había vuelto al centro de salud y no lo habíamos identificado y la paciente después la veíamos con cáncer. Esto es lo que hemos aprendido en esa ruta. Y lo hemos visto en otros elementos. Esto es una estadística de cómo casi el 50% de médicos especialistas, estos son cardiólogos en pacientes coronarios y diabéticos, actúan con inercia terapéutica. La gran pregunta es, ¿cuánto estamos actuando con inercia terapéutica nosotros de cara a una prueba de detección de cáncer de cervix en estadio temprano que puede revertir toda una tendencia y impactar a una mujer y su familia? Entonces tenemos que hablar del diagnóstico, entender el diagnóstico como pilar de riesgo. Ahorita estamos en una discusión muy grande en el sector salud de costo. La tecnología nos agrega valor o nos agrega costo. Y en el diagnóstico encontramos algo, y es que el diagnóstico clínico es una inversión, no es un gasto. ¿Por qué? Porque el diagnóstico clínico es lo que me permite a mí identificar el paciente, hacerle seguimiento y evaluar la prestación de los servicios de salud. Es como la torre de control. Si nosotros vemos el diagnóstico como un radar en una torre de control, es lo que me permite saber cuántas pacientes con BPH tengo en mi población. Y hacerle el seguimiento me va a permitir saber si el tratamiento que yo le estoy dando es el adecuado y si he llevado a la paciente a curación. O si la paciente tiene un tratamiento que no dio resultado o la paciente tiene una reinfección, porque también puede suceder. Pero si yo no hago esta ruta, no voy a poder llevar ni a la paciente a su destino, a una calidad de vida adecuada. Los médicos tampoco tenemos satisfacción porque no hacemos una buena práctica clínica y obviamente los resultados del sistema no son los adecuados, porque cada paciente que entra en un estadio de cáncer, los costos son extremadamente altos. Corríjame en mama, doctor, pero los costos que nosotros hacíamos hace un tiempo era una paciente detectada tempranamente, podía costar 20 millones de pesos, en un estadio intermedio 100 millones de pesos, en un estadio avanzado 200 millones de pesos. Y si era triple negativa, pues no había. ¿Cuánto vale? Ahí cuando discutíamos la mamografía, es que ya hice 20 y hay que hacer solo 20 al mes, ¿cuánto vale dejar de hacer una mamografía? ¿Cuánto vale dejar de hacer un BPH? Ahora, cuando hablamos del diagnóstico, el diagnóstico guía la toma de decisiones. A un mejor diagnóstico, mejor resultado. Un profesor me decía, trátelo como si fuera su papá, trátela como si fuera su mamá. Usted quisiera el mejor diagnóstico para su papá, su mamá o su hijo sin caer en el sobrediagnóstico, pero sí un diagnóstico adecuado. Entonces ahí es donde
un buen diagnóstico se convierte en la pilar de esa gestión del riesgo. Hablemos de BPH. ¿Qué pasa con el BPH? Es la segunda causa infecciosa de cáncer en el mundo, después del Helicobacter pylori. Esa es una ventaja que tiene sobre otros tipos de cáncer. Yo tengo un agente etiológico claramente identificado. Ahora, ¿qué sucede con el BPH y con el cáncer de cervix? Cada vez tenemos mejores tratamientos, lo que no tenemos es plata. Mire, esto es la investigación de la industria farmacéutica, un 25% de sus ventas está en todo lo que es investigación y desarrollo, los medicamentos oncológicos crecen 5 veces más que el resto, y hoy tenemos una discusión interesante entre el costo y el beneficio clínico, calidad de vida. Hoy estamos viendo nuevos medicamentos para el tratamiento de cáncer de cervix que van a duplicar el costo de tratamiento por paciente. ¿Mejora la calidad de vida 5 años? Estamos viendo las curvas. El problema es que esos 180 millones que nos gastamos por paciente en promedio, pues no están disponibles para otra paciente. Por eso tenemos que tener listas de espera en cualquier sistema de salud del mundo. ¿Qué tenemos nosotros en el BPH? Sí, tenemos el ciclo que ustedes lo conocen muy bien, un cervix normal, una infección, una progresión a una lesión cancerosa, una lesión invasiva o cáncer. Los tiempos, ¿qué nos está demostrando la evidencia ahora? Hablábamos de 10 años, pero ahorita decimos 5 años dependiendo del genotipo. Y puede ser menos si hay coinfección. El problema es que en la citología no sabemos si hay coinfección. Y la prueba de BPH puede ser una prueba de BPH que diga 16, 18 y otros. El problema es cuáles otros. Si usted estaría tranquila o usted estaría tranquilo si a su hija, a su esposa, le dijera, no, tranquilo, tiene una infección por BPH, pero es por otros. ¿Qué significa esos otros? Pues puede ser la diferencia entre un tratamiento de una lesión localizada a un cáncer que puede costar 200 millones de pesos, que lo paga el sistema, ¿cierto? Hoy con mucho problema, pero el problema es la calidad de vida de ese ser humano, especialmente si es mi familiar. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, identifique el incremento de riesgo. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero, identificar los genotipos. Sí, 16, 33, 18 son los más agresivos, pero es importante, por ejemplo, evaluar la carga viral. No es lo mismo una paciente que tiene una infección y tiene una carga viral alta. Es lo mismo que el VIH. Si la paciente tiene una carga viral baja, pues su pronóstico es mejor, pero si tiene una carga viral alta, la posibilidad de desarrollar el cáncer es mucho mayor y va a ser mucho más rápido, ¿cierto? Luego, ¿qué tengo que ver? Si hay coinfección, porque la evidencia nos demuestra, y vamos a ver ahorita las asociaciones, que si la paciente tiene coinfección, el riesgo de desarrollar cáncer es mucho mayor. Es decir, cuando yo tengo 2 pacientes, una positiva con una infección única y otra con coinfección, la coinfección la tengo que tratar primero. Esa no se puede perder. ¿Qué vemos nosotros? De cada 10 pacientes que se identifican, el mejor gestor está tratando 6. O sea, está garantizando curación de lesiones in situ. 4 se pierden. El problema es que si se pierde una que tiene un genotipo de bajo riesgo, si yo la detecto en 3 o 4 años, pues la lesión está ahí, no pasó nada. Pero si yo la que pierdo, una de esas 4, tiene coinfección, cuando la vuelvo a detectar, es una de las 5.000 casos nuevos de incidencia cada año en cáncer de cervix. Y viene el otro elemento, la toma de decisión. Para que todo esto funcione, ahí es donde entran los programas. Ahí es donde nosotros tenemos que cambiar nuestro modelo de gestión, dejar de vender consultas para vender programas, modelos de atención. Ahí es donde está el futuro de la sostenibilidad de los sistemas de salud del mundo. Y esa es una parte de la discusión que tenemos con el proyecto de reforma. Y es, venga, no perdamos los modelos expertos de gestión, los modelos integrales. ¿Las redes integradas pueden ser una respuesta? Sí, pero tenemos que trabajar en ese camino de dónde se hace la tamización y cómo yo garantizo que esa paciente sea tratada en menos de 21 días. Modelos virtuosos de atención. Una paciente que se toma una prueba de tamiz y sale alterada, en 21 días la estamos tratando, la tenemos tratada.
¿Qué tenemos nosotros? Mire, ¿qué puedo yo detectar cuando hago genotipificación? Pues yo puedo pasar de detectar 16 y 18 a detectar además 31, 33, 35, todos los otros genotipos que están asociados a alto riesgo de cáncer. Que cuando uno entra, esto fue una revisión muy interesante que hacíamos con un oncólogo, el oncólogo me decía, mire, yo nunca le paraba bolas a eso hasta que me metí con mi centro a hacer el estudio, ahorita les voy a mostrar los datos de él, y decir, venga, uno habla de 16, 18, pero todos estos, ¿dónde están y cuál es la prevalencia real? Nosotros decimos, mire, la positividad del VPH es del 10% y la coinfección del 25%. Eso es lo que dice la literatura. Pero cuando vamos a ver los riesgos, las coinfecciones por alfa 9, ¿cierto? Que son los que tenemos acá, 16, 45, 58, 35, 52, tienen 5.3 más veces riesgo de desarrollar cáncer. Si yo tengo una prueba que me dice otros, yo no sé si está en el alfa 9 o está en el alfa 7. Esa es la importancia y el impacto que tiene la genotipificación, y es poder estratificar el riesgo para la toma de decisiones. Y cuando veíamos en este estudio la prevalencia, mire que la prevalencia pues, es alta. Pero miremos esta asociación. Cuando hablamos de gestión de riesgo, yo tengo que identificar cómo se empeora la condición previa y esa población va a requerir más consumos. ¿Qué tengo yo que saber? ¿Cuáles son las coinfecciones de alto riesgo más comunes? ¿Qué estamos viendo? Hay diferencias territoriales. Y nosotros seguimos trabajando con evidencia extranjera. Hoy empezamos una discusión, ¿la tetravalente o la nonavalente? Porque para el perfil de nosotros, una cosa es lo que estudiaron allá acá, lo mismo que nos decían con antibióticos. Es que esa es una dosis en un paciente suizo de 75, 80 kilos y los pacientes de nosotros son de 50 kilos, no es lo mismo. O como nos dicen los oncólogos, 6 de cada 10 pacientes no encajan en un protocolo de estudio. Lo trata el médico por su experticia. En ese caso, cuando yo tengo los de alto riesgo antes de 3 años y tengo las coinfecciones de alto riesgo más usuales, y tengo una prueba que me dice cuál está presente en la paciente, pues tengo una mejor herramienta para toma de decisiones. Vamos a Mundo Real. Esto es un programa de tamización de cáncer de cervix en Colombia, en Quindío. Resultado de esta población de Mundo Real, de 1000 mujeres tamizadas con la prueba de VPH, 17% de positividad, decía que era el 10%, en ellos tienen el 17%, ¿cierto? Pero mire esto, 51% tenían carga viral alta, 16, 18 y 33 el 23% y el 18% tenían coinfección. Que si yo no tengo una prueba que me haga la genotipificación en extenso, este 18% de la población pasa para alto. Y esas son las pacientes que se pueden perder. Cuando yo tengo un modelo de gestión de riesgo, pues yo tengo que ir a buscar primero a estas pacientes, tengo que tratarlas idealmente a todas, pero estas no se pueden perder, porque estas son las que tienen probabilidad de desarrollar el cáncer de cervix a más corto tiempo. Las otras se pueden perder, no se deberían, pero si se pierde una de bajo riesgo, tengo más tiempo de buscarla, tengo mejores resultados. Y mire la distribución de esa población, que esto fue lo que más nos llamó la atención. Porque decimos 16, sí, el 15%. Pero cuando fuimos a ver el 18, era solo el 2.4. Y cuando fuimos a ver el 33, era solo el 5.9. Los otros se reportan como otros, o yo tengo una prueba que genotipe. Cuando yo hago genotipificación, mire lo que encontramos: 68, 66, 59, 58, 56, 52, 51, con unas prevalencias mayores que el 33 y que el 18. Y el impacto, lo que decíamos ahora, los del grupo alfa 7, 18, 39, 68, que mire que es el segundo, son 2 veces más agresivos. Y el alfa 9 son 5 veces más agresivo. Y aquí tenemos, por ejemplo, el 45, que tiene una prevalencia igual al 33, el 58, que tiene una prevalencia más alta,
el 52 que tiene prevalencia más alta. La gran pregunta que hoy nos estamos haciendo es ¿cómo está esto en las diferencias territoriales en Colombia? Y un elemento adicional que planteaban los epidemiólogos, ¿cómo nos está afectando la migración? Además de que si yo puedo identificar que la paciente tiene una infección, por decir algo, por 45, la trato, le hago la prueba de control y sale que en el control tiene un 52, yo puedo decir, yo la traté bien, la curé, pero la paciente tiene una reinfección, no es una falla de tratamiento. Esos elementos nos permiten tomar mejores decisiones. Se extendió, duplicaron el número de pacientes, la positividad subió 2 puntos, 19%, nos estábamos acercando a los estudios, la prevalencia no es del 10%, tenemos prevalencias del 20% y más. Cuando nosotros vemos los datos de cáncer en Colombia, cáncer de cervix, el cáncer de cervix tiene una mayor prevalencia en la región Caribe y en la región central. Y ahorita les mencionaban que los datos pues no son nada halagadores. Entonces esto nos lleva todavía más a darle relevancia a conocer realmente nuestras tasas de positividad y la distribución. Aquí se conservó realmente, incrementó un poquito el BPH de 16, 18, 33, pero la coinfección siguió llegando al 20%. 2 de cada 10 mujeres BPH positiva tienen un riesgo aumentado de desarrollar cáncer de cervix entre 3 y 5 años. ¿Qué nos permite entonces esto? Pues apliquémoslo. ¿Cómo lo aplicamos? Un algoritmo sencillo. Yo necesito conocer y la puerta de entrada es el diagnóstico. Si yo no le hago la prueba en cualquier gestión de cualquier grupo de patologías o enfermedades, pues no sé cuántos pacientes tengo. Yo lo primero que tengo que saber es cuántos pacientes tengo, en qué estado está. Luego yo los tengo que tratar y mirar cómo va el seguimiento. Las logré curar, tratamiento efectivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo tratamiento efectivo voy a lograr resultados en salud. Y hoy cada vez hablamos más de resultados en salud. Dejemos de hablar de tarifa. No me pague por lo que hago, págueme por la gestión en salud que yo hago. Yo cobro más alta mi consulta, sí, pero mi población tiene mejores resultados en salud. Yo no le voy a reportar que hice 10 consultas, yo le voy a reportar cuántas pacientes detectamos y cuántas pacientes tratamos en 21 días, si tengo un modelo integral de atención. Y ahí cambia la conversación. Pero es que usted va a cobrar más y no tengo de dónde sacarlo. ¿Sabe de dónde sale la plata? De los ahorros. Evitemos desperdicios. Hagamos un modelo integral. No me ponga a tramitar orden de consulta, orden de citología, orden de BPH, orden de biopsia, porque mientras que hacemos todo eso, se demora 90 días. Se los digo yo como director de EPS que lo viví. Éramos un desastre. O sea, a una paciente le hicimos el seguimiento, nos demorábamos 90 días para diagnosticarla. Es vergonzoso, nos sentamos con la IPS. Cuando usted tenga una paciente de citología positiva, hágale todo lo que le tenga que hacer, nos sentamos con la liga. Y demostramos que en 21 días las podíamos identificar y tratar. Y lo más bonito es cuando mi familiar cayó en ese grupo. Por eso me encanta este tema, por eso me encanta donde me invitan a ir a contarlo. Porque mi tía hoy está conmigo porque hace 15 años en un modelo de estos, ella cayó y vea, me están llamando que vaya, ¿usted por qué pide el resultado que usted es el director? Yo ya sabía, usted tiene que ir. Cuando ya la llevo. Pero esta fue tratada oportunamente. Entonces sí logramos tener 2 elementos. 1, disminuir frecuencias y severidades. Pero tenemos que utilizar las herramientas disponibles. Y 2, mejorar el costo total por cédula. Este es un elemento importante en las conversaciones que tenemos que aprender los profesionales en salud. Usted se preocupa por cuánto vale mi consulta, preocúpese por cuánto le cuesta a ese paciente cuando yo lo trato bien. Cuando yo hago un tratamiento, un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado, soy costo eficiente y vamos a tener esos indicadores de salud, de satisfacción y de costos. No nos podemos alejar del último, pero qué rico poder hablar de resultados en salud, y que usted cuando se sienta a hablar de la contratación, usted no se sienta a decir cuánto me va a cobrar, sino venga, yo le muestro mis estadísticas. ¿Cuántos pacientes traté? Mire los resultados en salud, mire la encuesta de satisfacción que hago, ¿cierto?
98% de mis pacientes están contentas y quieren seguir conmigo. Eso le evita a usted quejas y reclamos. Y ya después hablamos de cuánto me va a pagar. Pero cuando yo llego a esta ruta, les aseguro que mejoramos las tarifas. Nosotros, cuando hablamos del diagnóstico y cuando hablamos de la genotipificación por BPH, estamos hablando de que estamos poniendo un faro a ese grupo de mujeres, que es el 51% de la población, que navegan en ese mar del riesgo, que es la infección de BPH. Prevalencia del 20% y alrededor del 4 al 5%, según la estadística, infección en población general por genotipos de alto riesgo. Por eso, este último, para ir cerrando, ese concepto del valor en salud. Hablemos de valor en salud. El valor en salud son beneficios financieros tangibles, no es más barato. Es como, más allá del precio de compra, tengo mejores resultados tangibles y medibles para el paciente. Esa es la nueva conversación del sector salud. Esta es la conversación que necesitamos tener los actores. No hablemos de cuánto cuesta la prueba, miremos si la prueba es costo efectiva en el tiempo, si la uso bien. Porque si yo tengo una prueba que es cada 5 años y la tomo cada 6 meses, eso es un desperdicio. Como nos pasa en diabetes lo tenemos súper claro. Los pacientes se quieren tomar una hemoglobina glicosilada cada 15 días. Ellos creen que eso es mejor que la metformina. Uno le tiene que explicar que eso no sirve para nada. En osteoporosis, venga, la densitometría no se la haga cada 6 meses, no le sirve. Esos son desperdicios. Hablemos del valor. Cosas por hacer. Primer elemento, datos locales. ¿Cuál es la prevalencia real aquí? Es más, con la prueba y un software sencillito, usted puede identificar en el departamento dónde tiene los focos. En la ciudad, cuáles son los barrios. Eso es lo que estaba haciendo este instituto en el Quindío. Saber en cuáles municipios del Quindío había que focalizar las acciones, porque no todos los municipios tienen el mismo riesgo. Y en los barrios, no en todos los barrios tenemos las mismas condiciones. Segundo elemento, perfiles propios para toma de decisiones, reducción de la incertidumbre, porque salimos de esa sombra de los otros, y mayor eficiencia con el sistema. ¿Esto qué nos implica? Nos obliga a, 1, tenemos que avanzar a modelos de atención, dejar de vender actividades. ¿Cómo nos integramos? ¿Cómo yo me comunico? ¿Cómo el que hace la prueba, la citología o el BPH se comunica con el asegurador y con el prestador para que busquen a la paciente? Y cómo cuando identifiquemos a la paciente le garantizamos en 21 días tratamiento en el caso de las lesiones localizadas, por ejemplo. Y en 30 días definir tratamiento si es que la paciente tiene un cáncer, que es el objetivo en los modelos de cáncer de mama. Al día 30 mi paciente tiene que estar diagnosticada y con el plan de tratamiento definido iniciando. Ese es el indicador. Estamos sobre 65, 70 y 90 días. Obviamente esto nos lleva a modelos de contratación diferentes, hablar de los modelos con transferencia de riesgo que no son malos, simplemente hay que saberlos hacer. Nos lleva a tener autorregulación, esto es fundamental en el futuro del sistema, ¿cierto? No es que si yo vendo la prueba o yo vendo la vacuna o yo vendo el medicamento, entonces se lo pongo a todos sin mirar si es pertinente o no. Y trabajar mucho en estos dos elementos, que creo que los venimos hablando en el sistema, pero no con la fuerza necesaria, y ahorita que tenemos una crisis financiera, este es el foco. Revise cuántas eficiencias y cuántos desperdicios puede usted optimizar en su IPS, en su consultorio. A veces el incremento de la tarifa no va a ser tan bueno, pero si usted reduce desperdicios puede mejorar la rentabilidad y los márgenes de utilidad. Esto nos lleva a conversaciones diferentes. Las conclusiones. La genotipificación nos permite identificar genotipos prevalentes y perfilar realmente el riesgo en los territorios y las diferencias en los mismos. Nos permite también la identificación de coinfección y carga viral, eso permite priorizar los casos objeto de seguimiento y búsqueda activa. A todas hay que buscarlas, todas las positivas hay que tratarlas, pero estas dos van primero. Esa es la que no se puede perder, porque esa es la que nos desarrolla cáncer en promedio a 36 meses según los datos. La intervención oportuna de los pacientes de alto riesgo es costo efectiva para todos los actores, para la IPS, para la EPS, para el sistema y para la sociedad, por el costo económico y el costo social. Y
Esto nos permite una transición hacia modelo de pagos por resultados, porque aquí es donde yo puedo sí empezar a plantear otros indicadores diferentes de no hablar solo de cuánto vale mi consulta, sino no cuánto cuesta, sino cuánto vale. Porque mi consulta vale en la medida en que yo le garantizo resultados en salud. Muchísimas gracias.